Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que no te arrepentirás. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado en boca de todos y que hemos investigado a fondo con lupa y paciencia digna de un detective de novela negra, Hande y Kerem. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el corazón de lo que realmente sucede tras las cámaras, lejos de los focos y las entrevistas cuidadosamente editadas. Olvídense de la versión edulcorada para la prensa, porque hoy vamos a hablar de celos. Sí, celos. Esa emoción tan humana, tan compleja, a veces tan absurda y, en ocasiones, tan destructiva. El monstruo de ojos verdes le llamaba Shakespeare. Pero antes pongámonos en contexto. Rebobinemos un poco la cinta. ¿Recuerdan esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, esa historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche, comiendo palomitas y suspirando como colegiales? Hablamos de la pareja que trascendió la ficción, que nos hizo creer en el amor verdadero en un mundo cínico donde los cuentos de hadas parecen cosa del pasado. Su química era innegable, palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecía genuino, real. Y lo era, en gran medida. Eran la pareja del momento, los reyes Midas de la pantalla. Pero como en toda relación, y más aún en una expuesta a la voraz mirada pública, la vida real no es un cuento de hadas. Y detrás de las risas, los premios, las alfombras rojas y los momentos románticos dignos de una película de Hollywood, también había tensiones, inseguridades, silencios que lo decían todo y sí, celos. ¡Ay, los celos! Esa sombra que acecha incluso a las parejas más perfectas. Ahora aclaremos algo de antemano, para evitar malentendidos y acusaciones de sensacionalismo barato. No estamos hablando de celos enfermizos, obsesivos, patológicos o destructivos que rayan en la toxicidad. No vamos a pintar un cuadro de una relación abusiva, ni mucho menos. Estamos hablando de celos humanos comprensibles, que surgen cuando dos personas están profundamente enamoradas, profundamente conectadas y temen, con razón o sin ella, perder lo que tienen. Es el miedo a que ese castillo de naipes que han construido con tanto esfuerzo se derrumbe ante la más mínima brisa. Nuestras fuentes infiltradas en las fiestas más exclusivas y en las conversaciones más privadas, cercanas al círculo íntimo de ambos, nos han revelado situaciones que evidencian estos sentimientos. Pequeños detalles, gestos sutiles, miradas furtivas que a ojos inexpertos pasarían desapercibidos, pero que nosotros, con años de experiencia en el arte del chisme de alta alcurnia, hemos sabido interpretar. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella gala benéfica, llena de glamour y flashes, donde Hande fue fotografiada conversando animadamente con un famoso actor, galán de telenovela con fama de conquistador? Según nuestros informantes, que estaban allí, camuflados entre los camareros y los fotógrafos, Kerem no pudo disimular su incomodidad. Su lenguaje corporal lo delataba, brazos cruzados, gesto adusto, mandíbula tensa como una cuerda de violín, mirada fija en Hande y su interlocutor, como si quisiera fulminarlo con la mirada. Intentaba mantener la compostura, sonreír para las cámaras, pero la tensión era palpable. Se podía oler en el aire. Dicen que incluso soltó una frase entre dientes, algo así como demasiado cerca, demasiado cerca. ¿Y qué me dicen de aquel rodaje en el extranjero, en una exótica isla paradisíaca, donde Kerem compartió escena con una actriz muy atractiva, rubia despampanante y con una sonrisa que derretiría un iceberg? Los rumores sobre un supuesto acercamiento entre ambos, alimentados por la prensa rosa y las redes sociales, no tardaron en llegar a oídos de Hande. Las fotos de ambos riendo y jugando en la playa, aunque fueran parte de la promoción de la película, hicieron estragos. Aunque ella lo negó públicamente con esa sonrisa perfecta y esa actitud de no me importa nada, sus amigas cercanas aseguran que la noticia le causó gran malestar. Dicen que estuvo días sin hablarle a Kerem, que dormían en habitaciones separadas y que la tensión en el set era insoportable. Una amiga, en un susurro, nos confesó, estaba hecha un volcán a punto de estallar. Pero la cosa no quedó ahí. Hubo más episodios, más escenas de celos, más momentos de tensión que, poco a poco, fueron erosionando la relación. ¿Recuerdan aquella entrevista donde Hande elogió el trabajo de otro actor, un galán de cine con fama de intelectual y seductor?
Dicen que Kerem no se tomó nada bien el comentario y que le recriminó a Ande su falta de tacto. Podrías haber elegido a otro, le habría dicho según nuestras fuentes. ¿Y qué decir de las constantes comparaciones entre Ande y otras actrices, tanto por su talento como por su belleza? La prensa rosa se deleitaba en publicar artículos comparando el estilo de Ande con el de otras celebridades, resaltando sus defectos y ensalzando sus virtudes. Esto obviamente no ayudaba en nada a la relación y alimentaba las inseguridades de Ande. ¿Pero por qué estos celos? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es la raíz de esta emoción tan poderosa y destructiva? La respuesta es compleja, como todo lo relacionado con el corazón humano, pero podemos identificar algunos factores clave que contribuyeron a alimentar los celos en la relación entre Ande y Kerem. En primer lugar, la presión mediática. Ande y Kerem eran constantemente el centro de atención. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado, diseccionado, interpretado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. No podían ni siquiera ir a comprar el pan sin ser acosados por los paparazzi. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, podía generar inseguridades y alimentar los celos. Era como vivir en una pecera, expuestos a la mirada implacable de los demás. En segundo lugar, la naturaleza de su trabajo. Ambos son actores, lo que significa que deben interactuar con otras personas, simular emociones, coquetear, abrazar, besar y a veces hasta tener escenas íntimas con otros actores. Esto puede ser difícil de aceptar para una pareja, especialmente si la relación es pública y está expuesta a la crítica constante. Imaginen tener que ver a su pareja besando apasionadamente a otra persona en la pantalla. No es plato de buen gusto para nadie. En tercer lugar, la propia personalidad de cada uno. Tanto Ande como Kerem son personas apasionadas, ambiciosas, con una fuerte autoestima y un ego bien desarrollado. Estas características, si bien son positivas en muchos aspectos, también pueden generar conflictos y alimentar los celos. La competitividad, la necesidad de ser el centro de atención, la inseguridad disfrazada de confianza, son factores que pueden contribuir a que los celos florezcan. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la imagen pública es muy importante. Las apariencias cuentan y las infidelidades, reales o imaginarias, son un tema tabú. La presión social para mantener una imagen de pareja perfecta puede ser muy fuerte, y esto puede generar tensiones y frustraciones. Pero no todo es negativo. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Estos celos, en cierta medida, también pueden ser una señal de amor y compromiso. Demuestran que a ambos les importa la relación, que temen perder lo que tienen y que están dispuestos a luchar por ello. Los celos, en pequeñas dosis, pueden ser un recordatorio de lo que está en juego y un incentivo para cuidar la relación. De hecho, nuestras fuentes aseguran que a pesar de los momentos difíciles, Ande y Kerem han aprendido, a duras penas, a manejar estos sentimientos de una manera sana y constructiva. Han aprendido a comunicarse abiertamente, a expresar sus inseguridades, a escuchar las preocupaciones del otro y a confiar el uno en el otro. Han aprendido a diferenciar entre la realidad y la ficción, entre lo que ven en la pantalla y lo que sienten en el corazón. ¿Recuerdan aquella entrevista donde Kerem dijo que la comunicación era la clave de una relación exitosa? Pues bien, parece que él y Ande han tomado este consejo muy en serio y se han esforzado por construir una comunicación honesta y transparente. Han aprendido a discutir sin pelear, a expresar sus desacuerdos sin ofender y a perdonar los errores del pasado. También han buscado ayuda profesional. Según nuestros informantes, han asistido a terapia de pareja para aprender a manejar sus emociones y a fortalecer su relación. La terapia les ha ayudado a entender sus propias inseguridades y a desarrollar estrategias para lidiar con los celos. Ahora sé lo que están pensando, ¿siguen juntos? ¿Superaron estos celos? ¿Lograron vencer al monstruo de ojos verdes? La respuesta es ... es algo que solo ellos saben con certeza. Nosotros, como simples observadores externos, solo podemos especular y ofrecerles la información que hemos recopilado. Pero lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, es una historia llena de pasión, emoción, altibajos, momentos de alegría y momentos de tristeza, y por supuesto celos. Una historia real, humana, con la que muchos de nosotros podemos identificarnos.
Han demostrado ser dos personas fuertes, resilientes y capaces de superar obstáculos. Han demostrado que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso y gratificante. Han demostrado que con esfuerzo, comunicación y compromiso, es posible vencer a los celos y construir una relación sólida y duradera. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Han experimentado celos en sus propias relaciones? ¿Creen que los celos son inevitables en una relación amorosa? ¿Son una señal de amor o una señal de alarma? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan controvertido. Y ahora, lo más importante, si les ha gustado este vídeo, si se han entretenido con nuestros chismes y si han aprendido algo nuevo sobre la relación entre Ande y Kerem, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Compartimos contenido exclusivo, fotos inéditas, vídeos detrás de cámaras y mucho más. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos un día más. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos amantes del espectáculo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios. Los leemos todos. Prometemos responder a la mayoría de sus preguntas y sugerencias. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma. Disfruten.